Lark Holloway estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo el viento de octubre azotaba las hojas caídas en el patio de su casa de 2 plantas en Auburn. A través de su fino jersey podía sentir el frío que entraba por el cristal, pero no tenía prisa por alejarse. Este momento de silencio era una rara bendición que había aprendido a apreciar. El reloj de pared dio las 7. Addison tenía que volver del trabajo dentro de 30 minutos. Exactamente 30 minutos. Su marido era extrañamente puntual en todo lo relacionado con su agenda personal. En 18 años de matrimonio, había aprendido sus hábitos como una tabla de multiplicar. Café solo en taza de cerámica, nunca de cristal. Las camisas planchadas y con las mangas perfectamente rectas. Cena a las 8:30, ni antes ni después. Con los años, Lark se había acostumbrado a adaptarse, aunque cada día le resultaba más difícil. Iba a la cocina y comprobaba el pollo que se estaba cociendo en el horno y ajustaba automáticamente los cubiertos de la mesa. Todo tenía que quedar perfectamente plano, otra de las manías de Addison, que ella seguía obedientemente. A veces le parecía que toda su vida se había convertido en una serie interminable de pequeños ajustes a las exigencias de otra persona. Desde el salón llegaba el zumbido de un ordenador portátil. Lark echó un vistazo al curso sobre tecnología moderna de ciberseguridad abierto en la pantalla. En los últimos 3 meses había dedicado cada minuto libre a actualizar sus conocimientos informáticos. Lark cerró el portátil. Addison no necesitaba ver esto. En una vida anterior, antes del nacimiento de los gemelos Rory y Thatcher, había sido una prometedora especialista en ciberseguridad, en la misma empresa donde trabajaba Addison. Allí se conocieron, jóvenes, ambiciosas, enamoradas de la tecnología y la una de la otra. Addison la había mirado con admiración entonces, no con la irritación mal disimulada que lo hacía ahora. El ruido de un coche que se acercaba sacó a Lark de sus cavilaciones. Se arregló el pelo mecánicamente y se puso el jersey como si fuera a salir a escena. En cierto modo, así era, pues la representación de la noche de pareja felizmente casada requería una cuidadosa preparación. La puerta principal se abrió con un chirrido característico. Addison nunca le había permitido llamar a un manitas para que arreglara aquel desperfecto. Las manos de un hombre deben llegar a todo, solía decir, pero sus propias manos nunca llegaban a esa puerta. Lark, la voz de Addison resonó por toda la casa. «Sonon en la cocina», dijo ella, sacando una bandeja del horno. Addison apareció en la puerta, aflojándose la corbata. Alto, con el pelo castaño oscuro, salpicado de canas, seguía siendo un hombre atractivo. Pero sus ojos marrones, antes cálidos, miraban ahora al mundo con una permanente expresión de fatiga e irritación. «¿Está lista la cena?», preguntó en lugar de saludar. «Estará en la mesa dentro de 10 minutos», contestó Lark, tratando de no mostrar lo mucho que le dolía la falta de cortesía. Addison asintió y se dirigió al dormitorio para cambiarse. Ni un beso, ni un «¿qué tal el día?». Antes le había dolido, pero ahora lo daba por sentado. 15 minutos más tarde estaban sentados a la mesa. Addison estaba cortando metódicamente el pollo, probando cada pieza con la mirada de un crítico de restaurante exigente. «Está un poco seco», comentó mientras se metía otro trozo en la boca. Lark se tragó la respuesta que estaba a punto de soltar. En lugar de eso, preguntó, «¿Qué tal el día en el trabajo?». «Lo mismo de siempre», se encogió de hombros Addison. La empresa se estaba reduciendo. La dirección está barajando los departamentos como si fueran naipes. Aún no han llegado a nosotros, pero todo el mundo está nervioso. «He oído que vuestro director de seguridad informática se marcha», dijo Lark con indiferencia. «¿Cómo lo sabes?». Addison la miró sorprendida. «Lo leí en un blog del sector», mintió Lark sin pestañear. De hecho, había recibido la información de su antigua compañera Oña, con la que había mantenido el contacto a lo largo de los años. «¿Sigues leyendo esa basura?», sonrió Addison. «Vamos, Lark. Hace siglos que no trabajas en informática. Ahora es diferente. Nuevas tecnologías, nuevos enfoques. Podría actualizar mis conocimientos», empezó Lark con cautela. «Ahora que los gemelos están fuera estudiando, tengo tiempo». «¿Y por qué?», la interrumpió Addison. «¿Para sentarte en un despacho destartalado como especialista junior? A tu edad, empezar de cero es ridículo». «Solo tengo 43 años», replicó Lark,
sintiendo que la irritación que ya le era familiar crecía en su interior. Y no empiezo de cero. Tenía una buena base. Eso quedó obsoleto hace 15 años, dijo Addison. Créame, sé de lo que hablo. Veo cómo cambia el sector cada día. Los jóvenes llegan con los ojos muy abiertos, y la gente con experiencia apenas puede adaptarse. Tú te adaptas. Nunca he dejado de trabajar, sonaba orgullosa Addison. Te has pasado los últimos 15 años haciendo sopa y llevando a los niños a los partidos de fútbol. Lark apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Había sido Addison quien le había insistido en que dejara el trabajo después de que nacieran los gemelos. Los niños deben recibir la atención de una madre. Mi sueldo es suficiente para todos. Es temporal, un par de años como mucho. Se había convertido en una década y media de confinamiento doméstico. Puedo hacer un curso de repaso, se dijo, intentando mantener la voz firme. ¿Con qué dinero? Addison enarcó una ceja. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un curso en condiciones? Tengo ahorros. ¿Te refieres al dinero que te dejó tía Prue? Addison negó con la cabeza. Dijimos que lo utilizaríamos para arreglar el tejado en primavera. Podríamos posponer las reparaciones, sugirió Lark. O podríamos encontrar una opción más económica. ¿Y vivir con goteras en el tejado? Addison apartó el plato con irritación. Lark, no sabes lo que dices. Tus fantasías sobre volver a la informática no son más que palabrería. Búscate un hobby. O haz alguna obra de caridad como Bethany Brooks, la de enfrente. No quiero ser como Bethany Brooks, dijo Lark en voz baja, mirando su plato. Quiero volver a sentirme útil, importante. Eres importante para mí y para los niños, dijo Addison mecánicamente, pero su mirada ya estaba fija en la pantalla de su smartphone, donde repasaba su correo electrónico de trabajo. Lark sabía que era inútil seguir hablando. Addison ya estaba mentalmente de vuelta al trabajo, y sus palabras pasaban volando por sus oídos como ruido de fondo. Terminaron de cenar en silencio, solo roto por el sonido de los cubiertos y los ocasionales suspiros de Addison, mientras leía una carta particularmente irritante. Después de cenar, Lark cargó mecánicamente los platos en el lavavajillas, mientras Addison se acomodaba en el salón con su portátil. El timbre del teléfono rompió la rutina. ¡Mamá! La voz de Rory, su hija, llenó la cocina de una energía de la que últimamente carecía. Rory, cariño, ¿cómo estáis tú y tu hermano? Lark sonrió involuntariamente, acercándose el teléfono a la oreja. Todo va de maravilla. Thatcher está entrenando y he tenido un momento para mí entre clase y clase. Solo quería oír tu voz. Lark escuchó a su hija hablar con entusiasmo de sus primeras semanas en la universidad, sus nuevos amigos, sus exigentes pero interesantes clases de ingeniería informática. Rory había salido a su madre, heredando no solo su pelo rubio y sus ojos azul grisáceo, sino también su pasión por la tecnología. Thatcher, en cambio, con el pelo oscuro y los ojos marrones de su padre, eligió el camino de economista. ¿Puedo usar el teléfono, papá?, preguntó Rory al terminar su relato. Enseguida voy. Lark se dirigió al salón. Addison, Rory está al teléfono. Quiere hablar contigo. Addison se apartó del portátil y cogió el teléfono extendido. Su rostro se suavizó al instante al oír la voz de su hija. Siempre era diferente con sus hijos. Más suave, más atento. A veces Lark se preguntaba por qué esa dulzura nunca se extendía a ella. Mientras Addison hablaba, ella subió a la pequeña habitación de invitados del primer piso, que había convertido discretamente en su estudio tras la marcha de los gemelos. Allí, entre los libros y las viejas fotografías, se sentía a salvo de la fría indiferencia de su marido. Abriendo el portátil, Lark retomó el curso de ciberseguridad que había estado siguiendo durante las últimas semanas. Ya había aprendido los últimos protocolos de encriptación, seguridad en la nube y los fundamentos de la defensa contra los tipos modernos de ciberataques. Oña, su antiguo colega, ahora director de tecnología de una pequeña empresa de TI, le enviaba regularmente material y le daba consejos. Lark se sumergió en el material de estudio, olvidándose del tiempo. Este mundo de algoritmos, códigos y problemas lógicos era su refugio, un lugar donde volvía a sentirse competente y valiosa. Aquí no había miradas condescendientes de Addison, solo puro desafío intelectual, que ella aceptaba de buen grado. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse y cerrar instintivamente su portátil. Ahí estás. Addison estaba de pie en la puerta,
todavía sosteniendo su teléfono en la mano. Rory me ha dicho que te diga que Thatcher también llamará mañana. Gracias. Lark tendió la mano para coger el teléfono, pero Addison no tenía prisa por devolvérselo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, echando un vistazo a la habitación con mal disimulada irritación. No había estado aquí desde que las gemelas se habían marchado hacía un mes. Leyendo, respondió Lark con evasivas. Leyendo, volvió a decir Addison, con un tono sarcástico en la voz. En vez de perder el tiempo en Internet, podrías estar haciendo otra cosa en casa. Llevo una semana pidiéndote que ordenes la despensa. Lo haré, asintió Lark, sintiendo cómo se acumulaba en su interior una irritación que le resultaba familiar. Mañana, pasado mañana, mañana, pasado mañana. Addison negó con la cabeza. No tienes tiempo para lo básico, pero sí para sentarte delante de un ordenador. Tiró el teléfono sobre la mesa y salió de la habitación sin esperar respuesta. Lark respiró hondo, intentando reprimir la creciente oleada de resentimiento y rabia. Solía llorar ante tales enfrentamientos, pero ahora había aprendido a tragarse las lágrimas y seguir adelante. Desplazándose por las páginas de su teléfono, encontró un mensaje de Onya. Llámame cuando estés libre. Hay noticias interesantes. Lark miró hacia la puerta y, asegurándose de que Addison estaba abajo, marcó el número de su amiga. «Onya, soy yo. ¿Qué noticias hay?» «Lark». La voz de Onya sonaba emocionada. «No te lo vas a creer. ¿Recuerdas que hablábamos de la vacante para el puesto de director de seguridad informática en la empresa de tu marido? Pues me acabo de enterar, por mi antiguo compañero, que ahora trabaja allí, de que están buscando a alguien de fuera. No quieren promocionar a nadie de la plantilla actual». Y Lark sintió que el corazón le latía más deprisa. «Y pensé en ti», dijo Onya. «Sé que llevas 15 años sin trabajar, pero con tu educación básica y lo que estás aprendiendo ahora, además tienes la ventaja de conocer la empresa al dedillo». «Onya». Lark negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. «Esto es una locura. No puedo conseguir el puesto de director después de tanto tiempo». «¿Por qué no?», objetó Onya. «Siempre has tenido más talento que muchos de nuestros colegas masculinos, solo que no te han dado la oportunidad de demostrarlo. ¿Y sabes una cosa? Ahora mismo hay una gran demanda de mujeres en puestos directivos de TI en el sector. Tu paréntesis puede presentarse como una ventaja. Una perspectiva fresca en un sector anquilosado. Addison nunca me dejaría... ¿Quién dice que Addison tiene que saberlo?», la interrumpió Onya. «Envía tu currículum de forma anónima. Haz que te inviten primero a una entrevista. Luego podrás decidir si se lo cuentas o no a tu marido». Lark se quedó en silencio, pensando en la propuesta. La idea era descabellada, pero tentadora al mismo tiempo. ¿Convertirse en la jefa de Addison? ¿Demostrarle a él y a todos los demás que no era solo una ama de casa con conocimientos anticuados? «Me lo pensaré», dijo finalmente. «Pero no lo pienses demasiado», advirtió Onya. «El plazo de presentación de solicitudes termina dentro de una semana». Tras la conversación, Lark permaneció sentada largo rato, con la mirada fija en un punto. Su mente bullía de pensamientos sobre oportunidades y riesgos, posibilidades y obstáculos. Una parte de ella, la parte racional y precavida, le decía que era una locura, que no estaba preparada para dar ese salto. Pero la otra parte, la que había reprimido y negado durante años, susurraba. «¿Y si... ¿Y si pudieras hacerlo?». La voz de Addison llegó desde el salón. «Alondra, ¿vas a bajar o te vas a quedar ahí sentada toda la noche?». Cerró el portátil y se levantó. «Mañana. Mañana decidiría qué hacer con aquella loca idea». De momento, tenía que volver al papel de esposa obediente que había estado interpretando durante demasiado tiempo. Mientras bajaba las escaleras, Lark podía sentir cómo la determinación crecía lenta, pero inexorablemente en su interior. Quizá había llegado el momento de cambiar el guión de la obra. Tal vez había llegado el momento de recordarles a todos, especialmente a sí misma, quién era la verdadera Lark Holloway. La mañana en casa de los Holloway empezó como de costumbre, con el siseo de la cafetera y el ruido de las llaves, mientras Addison revisaba su correo antes del desayuno. Lark estaba colocando los platos en la mesa, intentando ocultar su nerviosismo. Llevaba toda la noche dándole vueltas a la propuesta de Onya, y al amanecer la decisión estaba tomada.
¿Tienes reuniones importantes hoy? Preguntó Lark poniendo una taza de café delante de su marido. Addison la miró distraída. Un día normal. Informes. Una reunión de seguridad para la nueva plataforma. Nada especial. ¿Seguridad? Lark trató de mantener su voz informal. ¿No debería ser ese el trabajo de tu director de seguridad informática? Debería serlo, se rió Addison, si no hubiera dimitido el jueves pasado. Ahora sus funciones se han repartido temporalmente entre sus adjuntos, incluida yo. El corazón de Lark latió más deprisa, así que la información de Onya estaba confirmada. ¿Y quién ocupará su lugar? Preguntó con cautela. Buscan a alguien de fuera. Addison dio un bocado a la tostada. Aunque no entiendo por qué. Tenemos al menos 3 personas en el departamento que podrían ocupar el puesto. Yo, por ejemplo. Lark apenas contuvo una sonrisa. La prepotencia de su marido, como siempre, estaba a flor de piel. ¿Por qué no tú? Tú eres el adjunto. Porque a nuestro director general se le ha metido en la cabeza que necesitamos sangre fresca y una nueva imagen, dijo Addison, haciendo comillas en el aire. Típicas tonterías de alguien que no entiende nada del aspecto técnico de las cosas. Quizá tenga razón, sugirió Lark con cautela. A veces la perspectiva de alguien de fuera te ayuda a ver problemas que son invisibles desde dentro. Addison la miró irritada. No empieces. Tú sabes aún menos de esto. Se terminó el café de un trago y se levantó de la mesa. Esta noche llegaré tarde. No me esperes levantada para cenar. Cuando la puerta se cerró tras Addison, Lark se hundió exhausta en una silla. Esas palabras la habían hecho llorar antes, pero ahora solo reforzaban su determinación. Esperó a que el coche de su marido doblara la esquina y se dirigió a su improvisado despacho. Escribir su currículum le había llevado todo el día. Había enumerado con honestidad los 15 años de interrupción de su carrera, pero había hecho hincapié en los continuos proyectos de autoformación y consultoría que había realizado para amigos y conocidos. Afortunadamente, eran muchos. Lark nunca decía que no cuando le pedían ayuda técnica, y con los años se había hecho con una buena cartera. En la columna Último Trabajo, indicaba la empresa en la que Addison y ella habían trabajado antes de que nacieran las gemelas. Técnicamente era la misma empresa, pero hacía 15 años antes de la fusión tenía otro nombre. Eso la protegía un poco. Recursos Humanos no la relacionaría inmediatamente con la mujer de Addison Holloway. Lo que viene es lo que hay, susurró Lark, pulsando el botón de enviar. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente recibió una llamada de Recursos Humanos invitándola a una entrevista preliminar por videollamada. Señora Holloway, su currículum nos ha impresionado, le dijo la amable mujer de Recursos Humanos. Nos interesó especialmente su proyecto de construcción de un sistema de seguridad para una escuela local. Es exactamente el tipo de aplicación práctica de la tecnología que encaja con nuestra filosofía empresarial. Lark sonrió al recordar el proyecto. Hacía 2 años, el director del Colegio de los Gemelos le había pedido ayuda para mejorar el sistema de circuito cerrado de televisión y de control de acceso. Fue un trabajo voluntario, pero ella se entregó en cuerpo y alma, creando un sistema que luego adoptaron otros colegios del distrito. Gracias por los comentarios, dijo. ¿Cuándo quiere la entrevista? ¿Qué le parece mañana a las 11? Esa sería la primera fase, con nuestro especialista en recursos humanos y un experto técnico. Lark repasó mentalmente su agenda. Addison tenía previsto pasar todo el día de mañana en el retiro. Mañana a las 11 me parece bien. Después de la llamada, Lark se quedó mirando al vacío durante un buen rato. Lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Pero al mismo tiempo sintió una oleada de energía y confianza que no había sentido en años. Esa noche, cuando Addison regresó a casa, notó que estaba aún más irritable que de costumbre. ¿Había ocurrido algo?, preguntó Lark poniéndole un plato de cena delante. Ha pasado de todo, murmuró él, cortando agresivamente su filete. Cassidy dijo que los despidos eran inevitables. Sin rodeos dijo, cuando llegue el nuevo director de seguridad, espere una racionalización de la plantilla. Lark se quedó paralizado con el tenedor en la mano. ¿Qué significa eso? Significa que algunos de nosotros nos quedaremos sin trabajo. Addison golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos rebotaran. Y todo por esta mierda de nuevo look. Pero,
¿Qué te hace pensar que te van a despedir? Preguntó Lark con cautela. Eres la subdirectora, tienes mucha experiencia. Porque los nuevos jefes suelen traer a su propia gente, dijo Addison. Y si damos crédito a los rumores, vendrá algún genio de fuera con pensamiento innovador. Lark sintió que la sangre se le subía a la cara. La voz interior advirtió con insistencia. Díselo ahora. Admite que has presentado tu currículum. Pero otra voz más fuerte objetó. Es demasiado pronto. Ni siquiera te han entrevistado. Te ridiculizará y hará que lo rechaces. Quizá no sea tan malo, dijo ella, eligiendo una posición neutral. ¿Qué sabrás tú? Soltó Addison. Sentada aquí, en tu pequeño y acogedor mundo, no sabes lo que es el verdadero trabajo, la verdadera competencia. Lark apretó los dientes y reprimió una respuesta cortante. No era el momento de enfrentarse. Solo quería apoyarte, dijo en voz baja. El mejor tipo de apoyo es no hacer comentarios estúpidos. La cortó Addison y volvió a la cena, indicando que la conversación había terminado. El resto de la velada transcurrió en un tenso silencio. Addison se quedó mirando la televisión y Lark, alegando un dolor de cabeza, subió a su habitación para preparar la entrevista de mañana. Al día siguiente, después de despedir a su marido y asegurarse de que se iba definitivamente al retiro, Lark hizo los últimos preparativos. Se puso la americana azul oscuro que había comprado ayer de urgencia y se maquilló ligera pero profesionalmente. Al mirarse en el espejo, se sorprendió al comprobar que lo que veía no era un ama de casa aburrida, sino una mujer segura de sí misma, de mirada penetrante y labios decididos. A las 11 en punto se abrió una ventana de videollamada en la pantalla del portátil. Lark vio a dos personas. Una mujer sonriente de mediana edad, que se presentó como Helen, del Departamento de Recursos Humanos, y un hombre severo de barba gris. Noah Tierney, el experto técnico. La entrevista comenzó con las preguntas habituales sobre su trayectoria profesional y los motivos de su larga pausa en el trabajo. Lark habló con franqueza de su decisión de dedicar tiempo a su familia, sin entrar en detalles ni mencionar que esta elección le fue impuesta en gran medida por su marido. Siguieron las preguntas técnicas. Noah Tierney intentaba claramente acorralarla con tareas complejas y giros inesperados en el debate. Pero los años de autoformación no habían sido en vano. Lark esquivó sus ataques con confianza, demostrando no solo conocimientos teóricos, sino también una comprensión práctica de los problemas modernos de ciberseguridad. Impresionante, señora Holloway, dijo Tierney cuando terminó la parte básica de la entrevista. Sobre todo para alguien que lleva tanto tiempo fuera del sector. Nunca he dejado de aprender, respondió Lark con firmeza. Y nunca he perdido el contacto con la tecnología. Es solo que mi camino ha sido un poco convencional. Helen asintió con aprobación. Justo el tipo de enfoque que necesitamos. Nuevos ojos, pero con una sólida base de conocimientos. Al final de la entrevista, Lark se sentía agotada, pero extrañamente entusiasmada. No recordaba la última vez que su cerebro había trabajado con tanta intensidad, resolviendo problemas complejos y generando nuevas ideas. Nos pondremos en contacto contigo en los próximos días, se despidió Helen. Pero puedo decirte que personalmente estoy muy impresionada. Lark cerró el portátil, se reclinó en la silla y respiró hondo. Pasara lo que pasara después, ya había vencido su mayor miedo, el miedo a ser incompetente y retrógrada. Se había demostrado a sí misma que todos aquellos años no habían sido en vano, que no era simplemente la mujer de Addison, sino una profesional con su propio camino. El sonido de un mensaje entrante la sacó de sus cavilaciones. Onya escribió, «¿Cómo te fue? Llama pronto». Lark marcó el número de su amiga y, conteniendo a duras penas su emoción, soltó. «He aprobado. Aún no sé el resultado, pero creo que he aprobado». «No dudaba de ti». La voz de Onya estaba llena de auténtica alegría. «Siempre has sido el mejor de los nuestros». «¿Y ahora qué? ¿Se lo vas a decir a Addison?» Lark vaciló. «Todavía no. Primero quiero saber los resultados. Si no apruebo, no tiene sentido preocuparle. ¿Y si lo haces?» «Entonces...» Lark respiró hondo. «Entonces tendré que contárselo todo. Pero antes quiero estar segura». Después de hablar con Onya, Lark bajó a la cocina y empezó a preparar la cena. Sus manos se movían automáticamente, cortando verduras y revisando la carne, pero sus pensamientos estaban muy lejos.
Se imaginaba entrando en la oficina como nueva directora de seguridad informática, el personal saludándola, su primera reunión, y en algún lugar entre esas personas estaría sentada Addison, su marido, su subordinado. La idea le produjo un escalofrío. ¿Cómo reaccionaría? ¿Sabotearía su trabajo? ¿Intentaría aprovecharse de su matrimonio? ¿O encontraría la fuerza para apoyarla, para verla no solo como esposa, sino como profesional? El sonido de la puerta al abrirse la devolvió a la realidad. Addison había vuelto de la reunión antes de lo que esperaba. ¿Ya estás en casa? Lark se esforzó por mantener un tono de voz informal. ¿Qué tal la reunión? Pésima. Addison dejó su maletín sobre una silla y se aflojó la corbata. Cassidy da vueltas y vueltas sin decir a quién piensa despedir, pero siento que mi departamento está siendo atacado. ¿Por qué te sientes así? Lark le tendió un vaso de agua, que él aceptó sin darle las gracias. Porque hoy me han dicho que prepare un informe completo de todos los proyectos y resultados de los 2 últimos años. Addison se bebió el agua de un trago. Es una táctica clásica antes de reducir personal. Recopilar todos los datos para luego decidir quién es eficaz y quién no. Quizás solo quieren mostrar esta información al nuevo director, sugirió Lark, para que se ponga al día antes. Ojalá, sonrió Addison con amargura. He oído que hay varias personas compitiendo por el puesto, y algunas de ellas son auténticos tiburones que estarían encantados de comerse a la mitad del personal para demostrar su maleficencia. Lark se quedó helada, dejando de remover la salsa. ¿Tiburón? ¿De verdad pensaba eso de los posibles candidatos? ¿Sobre ella? No conoces a esta gente, dijo con cautela. Quizá entre ellos haya especialistas bastante adecuados. No hay gente adecuada que sobreviva en este negocio, dijo Addison. Los que sobreviven son los que están dispuestos a enfrentarse cara a cara. De repente la miró con atención. ¿Qué has hecho hoy? A Lark le dio un vuelco el corazón. Lo de siempre, intentó mantener la naturalidad. Limpiar, cocinar. He llamado a Onya. Ah, tu amiga de la carrera, sonrió Addison. ¿Sigue intentando convencerte de que vuelvas a la informática? Lark sintió que la sangre se le subía a la cara. Solo se preocupa por mí y quiere que sea feliz. Eres feliz, dijo Addison con rotundidad. Tienes todo lo que necesita una mujer. Un hogar, una familia, un marido adinerado. ¿Qué más necesitas? Realización personal, respeto, reconocimiento de mis capacidades, contestó Lark mentalmente, pero en voz alta. Tienes razón, no puedo quejarme. Por la noche, tumbada en la cama junto a una Addison dormida, Lark pensó en cómo habían cambiado las cosas en los últimos días. Hace una semana no era más que una ama de casa resignada a su destino. Hoy es una posible directora de seguridad informática de una gran empresa. Una mujer que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su marido. El miedo y la emoción luchaban en su alma. ¿Y si realmente conseguía el puesto? ¿Sería capaz de manejar la responsabilidad? ¿Con la reacción de Addison? ¿Con tener que ser dura, tomar decisiones difíciles, tal vez incluso despedir a gente? El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus cavilaciones. Intentando no despertar a su marido, Lark cogió el teléfono de la mesilla. El mensaje era de Helen, de Recursos Humanos. Estimada señora Holloway, nos complace informarle de que ha sido preseleccionada para el puesto de Directora de Seguridad Informática. Está invitada a una entrevista cara a cara con el director general de la empresa, el señor Cassidy, este jueves a las 14. Por favor, confirme su asistencia. Lark releyó el mensaje 3 veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. La última etapa, una entrevista con el director general en persona. Eso significaba que estaban a un paso de conseguir el puesto. El corazón le latía con tanta fuerza que creía que Addison podía oírlo. Con cuidado, intentando no mover la cama, respondió: Gracias por la invitación. Confirmo mi participación en la entrevista del jueves a las 14. Después de enviar el mensaje, Lark volvió a dejar el teléfono en la mesilla y cerró los ojos. Jueves, pasado mañana. Solo tenía un día para prepararse para la entrevista de trabajo más importante de su vida, y ni un día para decidir cómo contárselo a Addison. La mañana siguiente comenzó con otra ronda de malas noticias para Addison. Durante el desayuno, estaba hurgando agresivamente en la pantalla de su smartphone, leyendo algún tipo de correo electrónico.
No me lo puedo creer, soltó por fin. Cassidy ha cancelado todas las citas para el jueves por la tarde. ¿Sabes por qué? Porque va a realizar las entrevistas finales para el puesto de director de seguridad. Lark casi se atraganta con el café. ¿Estás segura? Absolutamente. Addison tiró el teléfono sobre la mesa. Mi ayudante vio por casualidad su agenda. 4 entrevistas, una tras otra, a partir de las 2 de la tarde. 4 candidatos, pensó Lark. Y yo soy uno de ellos. Y lo más frustrante es que, ¿sabes qué? Continuó Addison sin darse cuenta de su confusión. Ni siquiera tiene en cuenta a los candidatos internos. Llevo 12 años en esta empresa. Conozco los procesos como la palma de mi mano y ni siquiera me han invitado a una entrevista. Lark se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella quería confesar ahora mismo, poner fin a esta farsa. Pero la otra parte, la más fuerte, le susurró. Es demasiado pronto. Espera a la entrevista. Asegúrate de tener una oportunidad real. Quizá deberíamos hablar con Cassidy directamente, sugirió finalmente. ¿Explicarle por qué crees que encajarías bien? No me escuchará, dijo Addison. Cassidy ya ha tomado una decisión. Quiere sangre fresca, no expertos probados. Sangre fresca con 15 años de carrera interrumpida, pensó Lark con amarga ironía. Me pregunto qué dirías si lo supieras. De todos modos, continuó Addison, levantándose de la mesa. Tengo que tener listos esos malditos informes antes del jueves. Por lo visto se los enseñarán a los candidatos. Se marchó, dando un portazo más fuerte de lo habitual, y Lark permaneció sentada a la mesa, sintiendo una extraña mezcla de culpa, miedo y excitación. Los acontecimientos se desarrollaban más rápido de lo que ella podía comprender. Hasta hacía unos días la idea de convertirse en la jefa de Addison le había parecido una fantasía ridícula. Ahora era un escenario muy real. La llamada de Oña interrumpió sus cavilaciones. «¿Lo has visto? ¡Has llegado a la final!», gritó entusiasmada su amiga en cuanto Lark contestó. «Sí», confirmó Lark en voz baja, echando un vistazo a la puerta para ver si Addison había vuelto a por algo. «Estoy sorprendida, para ser sincera». «Yo no», dijo Oña con seguridad. «Siempre supe que te subestimabas. Eras el mejor especialista en seguridad de nuestro antiguo equipo. Y a juzgar por la forma en que captas los nuevos conceptos, sigues estando en lo más alto». «Hay otros 3 candidatos», le recordó Lark. «Y ninguno de ellos conoce la empresa como tú», replicó Oña. «Además, Cassidy siempre ha estado a favor de la diversidad en la alta dirección. Una directora de seguridad informática es exactamente lo que necesita. Pero si me dan el puesto...». Lark se quedó callada, sin saber cómo expresar sus temores. «Serás una jefa increíble», terminó Oña por ella. «Y por cierto, ¿se lo has dicho ya a Addison?» «No», sacudió Lark la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. «Se ha enterado hoy de las entrevistas finales y está muy enfadado porque no le tienen en cuenta. No sé cómo decírselo». «Díselo sin rodeo», aconseja Oña. «Cariño, he decidido volver a trabajar e imagínate, he llegado a la final para el puesto que tanto querías. Y me echará de casa», terminó Lark sombríamente. «Entonces te mudarás conmigo y dentro de un mes te comprarás tu propio piso con tu primer sueldo». Se rió Oña, pero luego se puso serio. «Lark, escucha. Sé que tienes miedo de la reacción de Addison, pero no puedes vivir siempre ajustándote a sus expectativas y temores. Te mereces tu propia carrera, tu propia vida». «Lo sé», respondió Lark en voz baja. «Es solo que... no es fácil». Después de su conversación con Oña, Lark había pasado el día preparándose para la entrevista y al mismo tiempo pensando en cómo y cuándo decírselo a Addison. Quizá debería esperar a los resultados, pero entonces él se enteraría de sus acciones por sus colegas, lo que sería aún peor. Tal vez deberíamos decírselo esta noche, pero a juzgar por su humor esta mañana, eso provocaría un gran escándalo en la víspera del día más importante. Al anochecer, aún no había tomado una decisión definitiva. Addison regresó a casa con un humor aún más sombrío que el de la mañana. «Es peor de lo que pensaba», anunció arrojando su maletín al sofá. Cassidy había dicho abiertamente hoy que el nuevo director tendría carta blanca para reorganizar el departamento. Eso significaba recortes, reasignaciones, tal vez incluso degradaciones. Lark se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Pero tú eres una de las empleadas con más experiencia.
Estoy segura de que el nuevo director lo apreciará. Ahora a nadie le interesa la experiencia, sonrió Addison con amargura. Todo el mundo quiere jóvenes innovadores con ideas a la última. A la gente como yo, con un enfoque clásico de la seguridad, la descartan. Tengo 43 años. Apenas soy más joven que tú, pensó Lark, pero dijo en voz alta. Quizá el nuevo director resulte ser más tradicional de lo que crees. Addison la miró con irritación. No entiendes nada de política empresarial. Cassidy ha dejado claro que quiere una revolución en el Departamento de Seguridad, y quien consiga el puesto cortará y rebanará para justificar su nombramiento. Lark puso la mesa en silencio, intentando hacer frente a emociones contradictorias. Por un lado, comprendía los temores de Addison. A poca gente le gustaban los cambios, sobre todo cuando amenazaban la estabilidad. Por otro, su certeza de que cualquier nuevo líder sería excepcionalmente perturbador la irritaba cada vez más. La mañana del jueves estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Auburn, prometiendo lluvia para el mediodía. Lark se despertó una hora antes que su despertador, agotada por un sueño agitado. Hoy se decidía su destino, y no solo su destino profesional. Salió de la cama con cuidado de no despertar a Addison y se dirigió al baño. Mirando su reflejo en el espejo, un rostro pálido con ojeras, Lark sintió una punzada de duda. ¿Podría estar cometiendo un error? ¿Debía rechazar la entrevista, confesárselo todo a Addison y mantener unida a su familia? Pero entonces recordó la noche anterior, cómo la había menospreciado de nuevo, cómo había hablado de ella como de un apéndice inútil en su exitosa vida. Y la determinación volvió con renovado vigor. Bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Hoy necesitaba fuerzas y la mente despejada. Huevos revueltos, tostadas, café recién hecho. Todo tenía que estar perfecto, como su plan. Addison bajó cuando estaba terminando de poner la mesa. «Buenos días», dijo Lark intentando que su voz sonara normal. Addison asintió, sin apartar los ojos de la pantalla de su smartphone. «Hoy es un día histórico», dijo sombríamente. «El día en que Cassidy elige al hombre que destruirá todo lo que he pasado años construyendo». Lark le puso una taza de café delante. «Estás exagerando. Puede que el nuevo director resulte ser un hombre razonable». ¿Razonable? Addison resopló. La gente razonable no sobrevive en esta industria. Lo que sobrevive son los tiburones dispuestos a sacrificarlo todo por el rendimiento. Quizá deberías aprender de esos tiburones, pensó Lark, pero dijo en voz alta. Tienes mucha experiencia. Cualquier directivo sensato lo apreciaría. No te hagas ilusiones, dijo Addison. Ya he preparado un currículum. Si el nuevo jefe empieza a despedir gente, quiero estar preparada. Lark sintió una punzada de culpabilidad. Si conseguía el puesto, Addison tendría que buscarse otro trabajo de verdad. ¿Pero no se lo merecía con su actitud? ¿No se había pasado años sofocando su ambición, ridiculizando sus capacidades? Siempre podrías montar tu propio negocio, sugirió con cautela. Con tu experiencia... ¿Y con qué dinero?, interrumpió Addison. ¿Con tus fantasías sobre tu propia carrera? ¿O con las migajas que me has estado ocultando durante años? Lark se quedó helada con el tenedor en la mano. ¿De qué estás hablando? Addison dejó lentamente el smartphone sobre la mesa y la miró fijamente. Hablo del dinero que has estado ahorrando de la herencia de tía Prue. ¿Crees que no lo sabía? A Lark le dio un vuelco el corazón. Sí, había guardado en secreto una parte de la herencia, no solo para los cursos, sino también para los días de vacas flacas, intuyendo que algún día necesitaría independencia económica. Es mi herencia, dijo con firmeza. Y sí, he guardado una parte para mí. Para ti misma. Addison hizo una mueca. ¿Qué pasó con para la familia? ¿O es que ya no me consideras de la familia? Por supuesto que sí, pero tengo derecho a... ¿Derecho a qué?, me interrumpió. ¿Al engaño? ¿A los secretos? ¿En qué gastaste ese dinero, Lark? ¿En tus estúpidos cursos de informática? Lark sintió que la ira crecía en su interior, fría y decidida. Sí, en cursos, y en autoformación, y en todas las cosas que te parecían una estúpida pérdida de tiempo. Addison la miró como si la viera por primera vez. Así que todo este tiempo, su voz se hizo más tranquila, más peligrosa. ¿Todo este tiempo te has estado preparando para algo a mis espaldas? ¿Para qué, Lark? ¿Vas a dejarme? ¿Conseguir un trabajo mejor?
La hora de la verdad, pensó Lark. Podría haber mentido, echarse atrás, suavizar la situación, pero algo dentro de ella se rompió. Años de resentimiento y decepción reprimidos estallaron. Sí, Addison, voy a conseguir un trabajo que merezco, un trabajo en el que se me valore por mi cerebro, no por mi capacidad para preparar la cena a las 8:30. La cara de Addison se contorsionó de rabia. ¿Estás? ¿Estás loca? ¿Qué trabajo, Lark? ¿Quién te querría con tus conocimientos anticuados y un vacío de 15 años en tu currículum? Mis conocimientos no están desfasados, replicó Lark con calma. Aprendo todos los días. Imagínate, hay empresas que lo aprecian. Addison se puso pálido y Lark se dio cuenta de que empezaba a sospechar algo. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz apagada. ¿Has... ¿Ya has encontrado trabajo? Lark respiró hondo. No había ningún lugar al que retirarse. No del todo. Pero tengo una entrevista. ¿Una entrevista? Addison se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Y quién en su sano juicio te pediría una entrevista de trabajo? Lark apretó los puños bajo la mesa. Cassidy. Addison se quedó paralizado, con los ojos abiertos de asombro. ¿Qué has dicho? He dicho que tengo una entrevista con Cassidy. Hoy mismo. A las 14. Por un momento se hizo el silencio en la habitación. Entonces Addison se levantó lentamente de la silla, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Tú has solicitado el puesto de director de seguridad? ¿Para mi empresa? La empresa para la que trabajas, lo corrigió Lark, poniéndose también en pie. No es tuyo, Addison. Lo haces a mis espaldas, jadeó con rabia. ¿A mis espaldas? ¿Tratando de quitarme el puesto que merezco más que nadie? Presenté un currículum como cualquier otro candidato, dijo Lark con firmeza. Y si me invitan a una entrevista, entonces soy merecedora del puesto. Addison golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar la vajilla. ¿Digna? ¿Tú? ¿Una mujer que no ha trabajado en 15 años? No me hagas reír. Lo entiendo todo sobre la ciberseguridad moderna, objetó Lark con calma, aunque todo en su interior temblaba. Nunca he dejado de aprender, Addison. Solo que nunca te diste cuenta. Eso es traición, siseó Addison. Me traicionaste a mí, a nuestra familia, a todo lo que hemos construido. Yo no traicioné a nadie. Lark sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta, pero las contuvo. Solo quiero volver a lo que amo. El trabajo que dejé por ti y por los niños. ¿Lo dejaste por nosotros? Addison se rió. Te alegraste de salir de la oficina. No podías soportar la presión. Mientes, dijo en voz baja. If you're setting up. Y tú sabes que estás mintiendo. Fui una buena profesional. Y puedo ser un buen director. Nunca conseguirás el puesto. Los ojos de Addison se entrecerraron. Llamaré a Cassidy. Yo no he fingido nada, lo interrumpió Lark. Todo lo que pone en mi currículum es cierto. Addison se quedó confuso un momento, pero luego su rostro volvió a contorsionarse de ira. ¿Entonces te acostaste con él? ¿Cómo explicar si no que invitaran a un ama de casa a ser la directora? Lark sintió que la invadía una oleada de rabia. Rabia pura, no contaminada. ¿Así que eso es lo que piensas de mí? ¿Que solo puedo conseguir un trabajo acostándome con alguien? ¿De qué otra forma lo explicas? Addison extendió las manos. Llevas 15 años sentada en casa. Sé muchas cosas. Lark se enderezó, mirando a su marido directamente a los ojos. Voy a demostrárselo a Cassidy esta noche. No vas a ir a ninguna parte. La voz de Addison se volvió amenazadora. Vas a cancelar la entrevista. No, dijo Lark con firmeza. Voy a ir a la entrevista. Addison le agarró la muñeca, apretándosela hasta que le dolió. No dejaré que arruines mi carrera. Lark le apartó el brazo. No voy a arruinar nada, pero voy a ir a la entrevista. Se dio la vuelta para marcharse, pero Addison le cerró el paso. Si sales por esa puerta ahora, apretó entre dientes, puede que no vuelvas. No vuelvas a casa hasta que entres en razón. Lark se detuvo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. 18 años de matrimonio, 2 hijos, un hogar juntos. Todo pendía de un hilo. Volveré esta noche, dijo con calma, y hablaremos cuando te hayas calmado. He dicho que no vuelvas a casa, gritó Addison. Si vas a esa entrevista, se acabó lo nuestro. Lark respiró hondo, sintiéndose extrañamente tranquila. Tal vez,
pero iré de todos modos. Rodeó a su marido y se dirigió a la puerta. Addison no intentó detenerla, pero sus palabras la alcanzaron. Te vas a arrepentir, Lark. Te juro que te arrepentirás. Al salir, Lark sintió que las lágrimas de liberación le corrían por las mejillas. Por fin se había quitado de encima el gran peso que había soportado durante años. En casa de Oña, Lark por fin pudo relajarse. Su amiga no perdió el tiempo compadeciéndose. En lugar de eso, prepararon las respuestas a las posibles preguntas de Cassidy y discutieron una estrategia para comportarse en la entrevista. No dejes que tus pensamientos sobre Addison te distraigan, dijo Oña, sirviendo café. Ahora mismo, tu trabajo consiste en impresionar a Cassidy. Todo lo demás se decidirá más tarde. A las 13:30, Lark ya estaba de pie frente al espejo, comprobando su aspecto. Un estricto traje azul oscuro, maquillaje mínimo, el pelo recogido en un moño. Parecía una profesional segura de sí misma. La oficina de la empresa estaba en un centro de negocios acristalado del distrito financiero de Auburn. Lark no había estado aquí desde que se marchó hace 15 años. Por aquel entonces, la empresa solo ocupaba 2 plantas de otro edificio. Ahora había un rascacielos de 20 plantas con el logotipo de la empresa frente a ella. La sala de conferencias era una habitación espaciosa con ventanas panorámicas. En la larga mesa estaba sentado Cassidy, un hombre corpulento de pelo gris y mirada aguda y atenta. A su lado estaban Noah Tierney, el experto técnico, y otros 2 hombres. La siguiente hora y media pasó volando como un abrir y cerrar de ojos. Cassidy y su equipo acribillaron a preguntas a Lark sobre su experiencia, su opinión sobre la ciberseguridad, sus planes para el departamento. Para su sorpresa, Lark se sintió en su elemento. Los años de autoestudio no fueron en vano. Se desenvolvió con soltura en las cuestiones más complejas y ofreció soluciones poco convencionales. Tu idea de integrar la IA en los sistemas de vigilancia es muy interesante, dijo Cassidy al final. Sobre todo el planteamiento de entrenar el modelo con incidentes reales. Reducirá el tiempo de respuesta a los ataques en un 30%, afirmó Lark con seguridad. Y reducirá la carga de trabajo de los analistas. Cassidy intercambió miradas con Tierney y Lark vio que éste asentía con aprobación. Bueno, señora Holloway, Cassidy cruzó las manos sobre la mesa. Tengo que decir que estoy impresionado. A pesar del largo paréntesis en su carrera, demuestra usted un profundo conocimiento. Nunca he dejado de aprender, respondió Lark con sencillez. Eso se nota, asintió Cassidy. Aún nos quedan 2 candidatos, pero me gustaría que te quedaras. Tomaremos una decisión justo después de la última entrevista. A las 17:30 se abrió la puerta de la sala de descanso y entró Helen. El señor Cassidy está listo para verle. Lark se levantó y sintió que le temblaban las rodillas. Aquel momento determinaría todo su futuro. Solo Cassidy permanecía en la sala de conferencias. Le hizo un gesto a Lark para que se sentara frente a él. Señora Holloway, comenzó sin preámbulos. Hemos considerado a todos los candidatos y hemos tomado una decisión. Le ofrecemos el puesto de directora de seguridad informática. Lark sintió que la invadía una oleada de emociones. Alegría, alivio, miedo, orgullo. Gracias por su confianza, señor Cassidy. Acepto su oferta. Bien, sonrió Cassidy. ¿Cuándo puede empezar? Mañana, respondió Lark sin vacilar. Estupendo. Entonces nos veremos aquí mañana a las 9. Te presentaré al equipo y te pondré al día. Eran casi las 18 cuando Lark salió del centro de negocios. Estaba en la escalera, mirando la ciudad, y sintió una extraña calma. Algo había cambiado irrevocablemente en su vida. El viaje a casa duró 30 minutos. Durante ese tiempo, Lark tuvo tiempo de pensar en lo que le diría a Addison. No quería tomar represalias ni humillarlo, pero no permitiría que volviera a menospreciarla. Addison estaba sentado en el salón, en la penumbra, con un vaso de whisky en la mano. Te dije que no vinieras a casa, dijo sin mirarla. Lark encendió la luz y se dirigió al centro de la habitación. Esta es mi casa tanto como la tuya, dijo con calma. Y tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Addison alzó por fin la vista hacia ella. ¿De la vergüenza que pasaste en la entrevista de trabajo? No. Lark se quitó el abrigo y lo colgó en el respaldo de la silla. Sobre que me han dado el trabajo, soy la nueva directora de seguridad informática. Addison se quedó helado con el vaso a medio camino de los labios. Durante unos segundos se quedó mirándola, como si no entendiera las palabras. ¿Qué has dicho?
le espetó por fin. He dicho que tengo el trabajo, repitió Lark. Empiezo mañana a las 9. Addison dejó lentamente el vaso sobre la mesa y se levantó. Tú no puedes ser mi jefe, dijo con una risita nerviosa. Esto es una broma. No es una broma, replicó Lark con calma. Y sí, técnicamente seré tu jefe. A menos, claro, que renuncies. ¿Renunciar? Addison se acercó a ella. Llevo 12 años trabajando para esta empresa. He construido la mitad de los sistemas de seguridad. ¿Y crees que me voy a ir sin más? La elección es tuya. Lark no se echó atrás. Pero francamente, después de lo de esta mañana, dudo que podamos trabajar juntos. Tú no te atreverías a despedirme, susurraba Addison casi con rabia. Lark lo miró directamente a los ojos. Nama, vale, pero que sepas que hoy me he convertido en tu jefa, dijo con firmeza. Así que estás despedida. Addison se quedó de pie en medio del salón, estupefacto ante las palabras de Lark. Su rostro palideció y sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. No puedes despedirme, dijo por fin, con una extraña mezcla de indignación e incertidumbre en la voz. Así, no funciona así. Lark cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo las emociones encontradas que se agitaban en su interior. Así es exactamente como funciona, respondió con calma. Como directora de seguridad informática, tengo derecho a reestructurar el departamento. Y voy a empezar contigo. Esto es una venganza personal. Addison golpeó la mesa con el puño. Estás utilizando tu cargo oficial para ajustar cuentas personales. No, Addison. Se trata de una decisión profesional. Hizo una pausa Lark. Tú misma dijiste esta mañana que no podías trabajar a las órdenes del nuevo director. Te relevo de esa necesidad. Tú no puedes hacer eso, se forzó a decir. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿qué me has dado exactamente, Addison? Lark sintió que la ira se acumulaba en su interior. No la ira de su marido, sino la fría ira de los años. ¿Un techo sobre mi cabeza? ¿La seguridad de que mi único valor residía en mi capacidad para llevar una casa? Yo te mantuve, gritó Addison. Te dejé quedarte en casa sin pensar en cómo ganarte la vida. No me dejaste quedarme en casa, objetó Lark con firmeza. Tú me obligaste, y todos estos años me has recordado que no soy más que una esposa, dependiente de tu favor. Addison abrió la boca, pero Lark levantó la mano para detenerlo. Pero ¿sabes qué? Eso pertenece al pasado. Ahora soy la directora de seguridad informática, y tomo decisiones basadas en méritos profesionales, no en relaciones personales. Te vas a arrepentir de esto, sisió Addison. ¿Crees que Cassidy te va a dejar despedir a uno de tus hombres clave el primer día? No te preocupes, sonrió Lark. Ya he hablado con él de mi visión de la reorganización. Apoya plenamente mis decisiones. Era una verdad a medias. En efecto, Cassidy le había dado carta blanca, pero no habían hablado de despidos concretos. Te vas a arrepentir, repitió Addison, dio media vuelta y subió las escaleras. Durante la noche, Lark apenas durmió. Tumbada en el dormitorio de invitados, dormir junto a Addison era impensable, pensó en el mañana. No solo le esperaba una nueva oficina, le esperaba todo un mundo, al que ahora regresaba como una persona completamente distinta. Por la mañana, se despertó antes de lo habitual. Addison aún dormía cuando ella recogió sus cosas y salió de casa sin hacer ruido. Prefería desayunar en la cafetería a otro enfrentamiento. El edificio de oficinas la recibió con el bullicio matutino. Los empleados se apresuraban hacia los ascensores con tazas de café en las manos. Nadie prestaba atención a Lark, lo cual resultaba extrañamente tranquilizador. Helen la esperaba en el ascensor del piso 18 con una sonrisa amable y una carpeta de papeles. «Buenos días, señora Holloway», dijo alegremente. «Bienvenida a su primer día de trabajo. El señor Cassidy la espera para una reunión general a las 10, pero mientras tanto la acompañaré a su despacho». El despacho del director estaba situado en una esquina de la planta, con ventanas panorámicas que ofrecían una vista de la ciudad. Espacioso, con mobiliario moderno y los últimos ordenadores, tenía un aspecto impresionante. «¿Esto es mío?» Lark no pudo contener su sorpresa. «Absolutamente tuyo», confirmó Helen. «Como directora del departamento, tienes derecho a un despacho privado». A través de las mamparas de cristal, Lark pudo ver al personal que ya estaba sentado. Su futuro equipo.
Sabía que entre ellos estaba Addison, si es que había decidido venir. Tenemos que hablar de un asunto delicado, dijo Lark, volviéndose hacia Helen. Mi marido, Addison Holloway, trabaja en este departamento. Sí, soy consciente de ello, asintió Helen. El señor Cassidy lo mencionó. Dijo que estaban planeando una reestructuración y que el señor Holloway podría no encajar en la nueva estructura. Lark se sintió aliviada. Así que Cassidy ya había preparado el terreno. Exactamente, confirmó ella. Me gustaría iniciar el procedimiento de despido lo antes posible. Helen asintió y sacó el papeleo de la carpeta. Ya está todo listo. Lo único que tiene que hacer es firmar estos papeles, y nuestro departamento jurídico se encargará del resto. Dadas las circunstancias especiales, ofrecemos al señor Holloway una indemnización mayor. Agradezco su previsión, dijo Lark mientras firmaba los papeles. Una cosa más. Helen bajó la voz. El señor Holloway ya está aquí. Llegó hace una hora y parece que está sondeando al equipo. Lark sintió que se le apretaba el interior, así que Addison había decidido luchar. Está intentando poner al personal en su contra incluso antes de la presentación oficial. A las 10 en punto, Cassidy llamó a todos a la sala de conferencias. 30 pares de ojos estudiaron a Lark con diversos grados de interés y escepticismo. Addison estaba sentado en el rincón más alejado, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro pétreo. Señoras y señores, comenzó Cassidy, permítanme presentarles a su nueva directora, la señora Lark Holloway. Puede que muchos de ustedes la conozcan como la esposa de Addison, señaló con la cabeza al marido de Lark, pero hoy está aquí en un nuevo cargo. Tras un riguroso proceso de selección, el Consejo eligió por unanimidad a la señora Holloway, apreciando su visión del futuro de la seguridad informática y sus conocimientos técnicos. Lark observó que algunos miembros del personal intercambiaban miradas escépticas. Un joven de la primera fila ni siquiera ocultó una sonrisa burlona. Lo reconoció. Brock Pettigrew, el protegido de Addison. Gracias, señor Cassidy, se adelantó Lark, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Estoy encantada de unirme a su equipo. Muchos de ustedes se preguntarán quién soy y por qué me han dado este puesto. Permítanme ser clara. Sí, hice una pausa de 15 años en mi carrera, pero nunca dejé de aprender, evolucionar y mantenerme al día de las tendencias en seguridad informática. No vengo aquí con la intención de darle la vuelta a las cosas. Vengo con respeto por su experiencia y sus logros, pero también con una nueva perspectiva e ideas frescas. Hizo una pausa y miró al público. Algunas caras se suavizaron un poco, pero el ambiente general seguía siendo de desconfianza. En los próximos días mantendré reuniones individuales con cada uno de ustedes. Quiero escuchar sus ideas, entender sus problemas, conocer su visión. Solo juntos podremos crear un sistema de seguridad verdaderamente eficaz. Tras la presentación, Lark debía reunirse con Addison e informarle del despido en persona. Se presentó con una expresión impenetrable, como si fuera a una reunión de negocios con un colega desconocido. Toma asiento. Lark señaló la silla que había frente a su escritorio. Addison permaneció de pie. Prefiero estar de pie. No creo que esta conversación dure mucho. Lark suspiró. Había esperado un diálogo más constructivo. Como quieras, sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Como ya habrás adivinado, he tomado la decisión de despedirte. Aquí están todos los papeles necesarios, incluida la información sobre la indemnización por despido. ¿Generosa? Addison hizo una mueca. Es muy considerado por su parte. ¿Despedir a su marido y esperar un agradecimiento? Estoy despidiendo a un empleado que ha expresado abiertamente que no quiere trabajar a mis órdenes, replicó Lark con calma. Y sí, espero una actitud profesional, a pesar de nuestras circunstancias personales. ¿Profesional?, se rió Addison. ¿Te has quedado en casa 15 años y ahora me das lecciones de profesionalidad? Addison, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Acepta el paquete, firma los papeles y podremos seguir adelante. ¿Seguir adelante? Addison se inclinó, apoyando las manos en la mesa. ¿De verdad crees que me voy a ir sin más? ¿Que voy a dejar que arruines la carrera que he construido durante años? Tu carrera no acaba aquí, replicó Lark. Con tu experiencia puedes. No me hables de mi experiencia, interrumpió Addison. No tienes ni idea de lo que he hecho, de lo que he creado, del valor que he aportado a esta empresa. En realidad sí la tengo. Lark abrió otra carpeta.
He revisado todos los proyectos del departamento de los últimos 5 años. Tus logros son impresionantes, Addison, pero no te dan inmunidad frente a los cambios organizativos. Addison se enderezó, mirándola con fría furia. Vas a arrepentirte de esta decisión. Y muy pronto. Con estas palabras se marchó, dejando los documentos intactos. Los temores de Lark se confirmaron a la hora de comer. Al pasar por la sala común, oyó voces apagadas. Solo consiguió el trabajo porque se acuesta con Cassidy. Era Brock Pettigrew. ¿Cómo si no explicas que un ama de casa, sin experiencia, sea contratada para dirigirnos? Tal vez sea competente, objetó una voz de mujer. Había dicho cosas muy sensatas en la presentación. Oh, vamos, sonrió Brock. Addison me dijo que ni siquiera podía configurar el router de su casa sin su ayuda. ¿Y ahora nos va a decir cómo proteger la red de la empresa? Lark sintió que el color le inundaba las mejillas. Addison había mentido. No solo había configurado ella misma el router, sino que actualizaba regularmente todo el sistema de seguridad, mientras su marido presumía ante sus amigos de sus logros. En los días siguientes, quedó claro que Addison había lanzado una campaña para desacreditarla. No aceptó formalmente su despido, apelando al Consejo de Administración, y siguió acudiendo al trabajo, ignorando cualquier intento de Lark por destituirle. Cassidy le aconsejó que tuviera paciencia. Dale tiempo al Consejo para que estudie su queja. Déjale que se desacredite con su propio comportamiento. La situación era cada vez más tensa. Parte del personal apoyaba abiertamente a Addison, saboteando las instrucciones de Lark o llevándolas a cabo con una reticencia demostrativa. Otros adoptaron una actitud expectante. Al final de la primera semana, Lark se enfrentó a un desafío directo a su autoridad. Desarrolló un nuevo protocolo de pruebas de seguridad que abordaría las vulnerabilidades del sistema. Cuando lo presentó en una reunión del ayuntamiento, Addison ridiculizó abiertamente su propuesta. Este protocolo quedó obsoleto hace 5 años, dijo. Cualquier novato sabe que este enfoque es ineficaz contra los ataques modernos. Lark sintió que los ojos de todo el equipo se volvían hacia ella. Era el momento de la verdad. Es un punto interesante, Addison, dijo con calma. Pero parece que has pasado por alto un elemento clave de mi propuesta. La integración con un sistema de aprendizaje automático que adapta el protocolo a los nuevos tipos de amenazas en tiempo real. Este enfoque no solo cumple las normas actuales, sino que las supera. Se acercó a la pizarra interactiva y empezó a explicar en detalle cómo funcionaba su solución, utilizando una terminología técnica que la mayoría del público entendía pero que no esperaba oírle utilizar. A medida que explicaba, la expresión facial de Addison pasaba de la suficiencia a la preocupación. Cuando Lark terminó, se hizo el silencio en la sala. Entonces, Oliver Reeves, uno de los analistas principales, levantó la mano. Señora Holloway, eso es impresionante. Trabajé en un proyecto similar el año pasado, pero su método de entrenamiento del algoritmo es mucho más elegante. Lark sonrió y sintió que le entraba calor. La primera pequeña victoria. Al final de la segunda semana, el equilibrio de poder empezó a cambiar. Cada vez más empleados reconocían la competencia de Lark y veían los resultados de su trabajo. El nuevo protocolo se había implantado con éxito y ya había evitado varios intentos de acceso no autorizado. Addison, sin embargo, no se daba por vencido. Ahora empezó a actuar de forma furtiva. Lark descubrió que alguien estaba introduciendo sistemáticamente cambios potencialmente peligrosos en el código de seguridad. Los cambios eran tan sutiles que solo alguien con un profundo conocimiento del sistema podía detectarlos. Podría haber culpado a Addison. Todas las pruebas apuntaban a él. Pero en lugar de eso, Lark instaló un sistema de vigilancia encubierto que registraba todos los cambios en el código y su origen. Y cuando volvió a encontrar un cambio malicioso, simplemente lo arregló, dejando el comentario. Buen intento, pero no lo suficientemente bueno. Al día siguiente, se dio cuenta de que Addison se cernía sobre el ordenador de Brock Pettigrew. Estaban discutiendo algo animadamente, pero se callaron al verla. Lark fingió no darse cuenta, pero se dio cuenta de que tenía que vigilar más de cerca a Brock. A finales de mes, el Consejo de Administración había rechazado la apelación de Addison, confirmando la legalidad de su despido. Ahora no tenía ningún motivo oficial para presentarse en la oficina. Su último intento fue el chantaje.
Lark descubrió en su correo una carta de un remitente anónimo. En ella había una grabación de una conversación entre Lark y Onya, en la que discutían la estrategia para conseguir el puesto. Me pregunto qué dirá Cassidy cuando se entere de que planeaste todo esto desde el principio. Esa cinta estará en su mesa mañana a las 9 en punto. Si no dimites hoy. Lark revisó la cinta cuidadosamente. No había nada comprometedor en ella. Onya y ella habían hablado de la mejor manera de presentar su candidatura, de qué énfasis poner en su currículum. Pero no se hablaba de venganza ni de métodos desleales. Decidió adelantarse al golpe y se acercó ella misma a Cassidy, mostrándole la cinta y contándole toda la historia. Cómo había estado actualizando sus conocimientos en secreto durante años y cómo ahora la chantajeaban. Cassidy la escuchó sin interrumpirla. Luego se reclinó en su silla y se echó a reír. Señora Holloway, si esto es lo peor que su marido ha podido sacar de usted, yo diría que es prácticamente una santa. No hay nada aquí que la comprometa a mis ojos o a los ojos del Consejo de Administración. Lark sintió que la tensión que había estado atenazando sus hombros empezaba a liberarse. Gracias por tu comprensión. Además, continuó Cassidy, la grabación ilegal de tus conversaciones y el intento de chantaje son delitos graves. Si quieres, podemos involucrar al departamento jurídico. Lark negó con la cabeza. No, no queremos. Creo que Addison ya lo está pasando bastante mal. Cuando regresó a su despacho, encontró un sobre su mesa. Dentro había un aviso oficial de que Addison Holloway se había llevado sus pertenencias personales y no volvería a aparecer por las instalaciones de la empresa. Ese mismo día, al pasar por delante del despacho de Reeves, Lark le oyó decir a alguien por teléfono: «Sí, no te lo vas a creer. Ella sí que sabe de lo que habla. Este nuevo protocolo es un gran avance». ¿Addison? No, se equivocó con ella. Por supuesto. Lark sonrió mientras continuaba su camino. La batalla estaba ganada. Había demostrado su profesionalidad no con declaraciones altisonantes, sino con acciones concretas. Y eso era más importante que cualquier reconocimiento formal. Al anochecer de regreso a casa, Lark pensó en lo que le esperaba allí. ¿Estaría Addison en casa? Y si era así, ¿cuál sería su estado de ánimo tras la derrota de esta noche? Sin embargo, no importaba. La cuestión es que ella lo hizo. Volvió a la profesión, demostró su valía y su competencia. Y ya nadie, ni siquiera Addison, puede arrebatárselo. Addison Holloway estaba de pie junto a la ventana panorámica del despacho de su casa, contemplando la calle matutina. Había pasado casi un mes desde el día en que Lark lo había despedido oficialmente. Un mes que había cambiado por completo su visión de sí mismo, de su vida y de la mujer con la que había vivido 18 años. Se corrigió maquinalmente la corbata, aunque hoy no tenía a dónde ir. En las últimas semanas había mantenido esa ilusión. Cada mañana se vestía con traje de negocios, desayunaba y se retiraba a su despacho, aparentemente a trabajar. Pero hoy incluso ese pequeño autoengaño parecía inútil. Addison se hundió en su silla y abrió el portátil. El correo electrónico le saludó con unos cuantos correos promocionales y el único correo digno de mención, una respuesta de Nexus Technology, donde había enviado su currículum hacía una semana. Sabía que iba a ser un rechazo incluso antes de abrir el correo. Era el quinto rechazo en los últimos 15 días. Estimado señor Holloway, gracias por su interés en un puesto en nuestra empresa. Lamentablemente, en este momento no podemos ofrecerle. Addison golpeó el portátil con tal fuerza que casi rompió la tapa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué nadie querría contratarlo? Tenía 12 años de experiencia en una empresa puntera, una reputación de especialista de primera categoría y muchos proyectos de éxito. La verdad era que Addison conocía la respuesta, y no le gustaba lo que veía cuando pensaba en ello. La noticia de que su propia mujer le había despedido se había extendido por toda la comunidad informática de Auburn más rápido que una nueva versión de un virus a través de una red insegura. Algunos se rieron de él, otros se solidarizaron, pero todos se hicieron la misma pregunta. ¿Qué había hecho para que su mujer decidiera deshacerse de él a la primera oportunidad? Ella se lo había advertido. Aquella primera noche, cuando se negó a firmar su dimisión, Lar le había dicho tranquilamente: «No hagas esto difícil, Addison. Solo te harás daño a ti mismo». No le hizo caso. Estaba seguro de que podía superarla, humillarla, hacer que se fuera. En vez de eso,
Se había deshonrado intentando sabotear su trabajo, y luego también con el chantaje. ¿Cómo había podido caer tan bajo? ¿Qué le había pasado? Addison se apartó de la ventana y empezó a pasear por la habitación. Sus ojos se detuvieron involuntariamente en la fotografía familiar de la pared. Había sido tomada 5 años atrás, cuando los gemelos aún vivían en casa. Los cuatro sonreían a la cámara, pero ahora Addison vio algo en lo que no se había fijado antes. La tensión en la sonrisa de Lark, la tensión en su postura, como si estuviera dispuesta a salir corriendo del encuadre en cualquier momento. ¿Había sido infeliz todos estos años? Nunca había pensado en ello. Había mantenido a su familia, había dado a Lark y a los niños todo lo que necesitaban. ¿No era eso suficiente? Pero al parecer no. Lark quería más, no bienes materiales, sino reconocimiento, respeto, una oportunidad para realizarse. Reconocimiento, respeto, autorrealización. Esas palabras resonaban dolorosamente en la cabeza de Addison. Eso era lo que le faltaba ahora. Y solo cuando lo perdió empezó a darse cuenta de lo importante que era no solo sobrevivir, sino vivir la vida plenamente, con un sentido de autoestima y dignidad. El sonido de la puerta principal le sacó de sus cavilaciones. Lark había llegado antes de lo habitual. Apenas habían hablado desde el día en que lo despidió. Se había ido temprano, había vuelto tarde y todas sus interacciones se habían reducido a frases formales sobre asuntos domésticos. Pero hoy, Addison decidió que había llegado el momento de romper ese silencio. Bajó al salón y encontró a Lark revisando el correo. «Hoy llegas temprano», dijo, tratando de mantener una voz informal. Lark levantó la vista, con una expresión de sorpresa en los ojos. Quizá no esperaba encontrarlo en casa a mediodía. «Tengo una reunión con los contratistas a las 4, así que pensé en pasar a cambiarme», dijo volviendo a sus cartas. Addison permaneció en silencio, insegura de cómo continuar la conversación. Antes era fácil hablar con su mujer. Él hablaba y ella escuchaba. Ahora era diferente. «¿Cómo, cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó por fin. Lark volvió a levantar la vista, pero esta vez había desconfianza en su mirada. «Muy bien», respondió ella con contención. «¿Y a usted?». Esta simple contrapregunta golpeó a Addison más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué podía decir? ¿Que se pasaba el día sentado en casa, fingiendo estar ocupado? ¿Que recibía rechazo tras rechazo de posibles empleadores? ¿Que por primera vez en su vida no sabía qué hacer a continuación? Ya, considerando ofertas, mintió apartando la mirada. Lark asintió, obviamente sin creerse ni una palabra, pero sin querer ahondar en el tema. «Bien por ti», dijo levantándose. «Tengo que cambiarme e irme». Se dirigió a las escaleras, pero Addison la llamó sorprendida. «Lark, espera». Ella se detuvo, pero no se volvió. Iba a decir... Addison vaciló buscando las palabras. «He oído que tu nuevo protocolo de seguridad ha recibido grandes elogios en el sector». «Enhorabuena». Lark se dio la vuelta, con una expresión de sorpresa en los ojos. «¿Cómo lo sabe?». «Sigo conociendo a gente de la empresa», se encogió de hombros Addison. «Y leo las noticias del sector». De hecho, había estado siguiendo todos los movimientos de Lark en el ámbito profesional. Había empezado como un intento de encontrar sus puntos débiles, de demostrarse a sí mismo que era incompetente. Pero cada día estaba más convencido de lo contrario. Lark tenía talento, quizá incluso más que él. «Gracias», dijo ella tras una pausa. «Pero tengo que irme». Cuando Lark subió, Addison se quedó de pie en medio del salón, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y amargura. Orgullo por su mujer, que había conseguido lo que quería a pesar de todos los obstáculos, y amargura al darse cuenta de que uno de los principales obstáculos durante todos estos años había sido él mismo. A la mañana siguiente, Addison decidió cambiar su rutina. En lugar de traje de negocios, se puso vaqueros y camisa, y en lugar de tomar café solo, desayunó en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Necesitaba salir de casa, ver a otras personas, pensar qué hacer a continuación. En el café escuchó una conversación en una mesa vecina. Y luego cogió y reescribió todo el informe para el fin de semana. El joven en quien Addison se sorprendió desagradablemente al reconocer a Brock Pettigrew, su antiguo protegido, hablaba excitado.
Tendrías que haber visto la cara de Reeves cuando descubrió una vulnerabilidad en las pruebas que él había pasado por alto durante 3 años. ¿Y qué? ¿Lo despidió?, preguntó el interlocutor de Brock. No, esa es la cuestión. Brock negó con la cabeza. Dijo que era una gran lección para todos nosotros, y que lo importante no era quién había cometido el error, sino que lo encontráramos juntos y lo solucionáramos. Sabes, pensé que sería una zorra, sobre todo después de todo lo que le hizo pasar su marido. Pero es una jefa genial. Addison sintió como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Brock, que había sido uno de sus seguidores más leales, ahora admiraba a Lark. Además, estaba hablando públicamente de lo que su marido había arreglado, en clara alusión a sus intentos de sabotaje. Addison pagó y salió apresuradamente del café, sin querer que Brock se fijara en él. Fuera, vagó sin rumbo por la ciudad durante un buen rato, pensando en todo lo que había oído. Lark no solo era buena en su trabajo, era una jefa guay que se había ganado el respeto incluso de aquellos que en un principio se habían puesto en su contra. No utilizaba su posición para vengarse, aunque tenía motivos para hacerlo. Por el contrario, creaba una atmósfera de cooperación y respeto mutuo, algo que él nunca había hecho, ya que prefería un estilo de liderazgo autoritario. Al volver a casa, Addison encontró un sobre con su nombre sobre la mesa de la cocina. Dentro había un aviso del banco por el retraso en el pago de un préstamo hipotecario. Fue otro golpe. Siempre orgulloso de su responsabilidad financiera, nunca había dejado de pagar. Pero el último mes sin trabajo había afectado gravemente al presupuesto familiar, y ahora su casa estaba en peligro. Lark, por supuesto, ganaba ahora lo suficiente para cubrir todos los gastos, pero Addison no se atrevía a pedirle dinero. Su orgullo, ya destrozado por los últimos acontecimientos, no soportaría esta humillación. Aquella noche, cuando Lark regresó a casa, Addison decidió hablar con ella. «Tenemos que hablar de finanzas», dijo cuando ella entró en el salón. Lark se quedó helada. Obviamente no se esperaba semejante arranque de conversación. «¿De qué se trata?», preguntó con cautela. «Ya no he podido pagar el préstamo este mes», admitió Addison, tratando de no mirarla a los ojos. «Sin un sueldo, es difícil mantenerse al día». Lark se acercó en silencio al sofá y se sentó, haciéndole un gesto para que se uniera a ella. Addison se sentó en el sillón de enfrente, evitando aún su mirada. «Yo pagaré la casa», dijo Lark con sencillez. «Es nuestro hogar juntos y no quiero perderlo. Te lo devolveré cuando consiga trabajo», añadió Addison rápidamente. Lark se limitó a encogerse ligeramente de hombros. «Lo que tú digas». Hubo una pausa incómoda. Addison sintió que debía decir algo más, pero no encontraba las palabras. ¿Cómo disculparse por años de abandono? ¿Cómo explicarle que ahora empezaba a darse cuenta del error que había cometido al no apoyarla en su búsqueda de la plenitud? «He oído que has causado impresión en Brock Pettigrew», dijo por fin, eligiendo un tema neutro. Lark enarcó una ceja sorprendida. «¿Me estás siguiendo?» «No», sintió Addison sonrojarse. «Le oí hablar en la cafetería. Él hablaba de ti con mucho respeto». «Brock es un tipo listo», asintió Lark. «Un poco demasiado confiado, pero con la orientación adecuada puede lograr mucho». «¿Y yo era el tipo de guía equivocado?», soltó Addison. Lark suspiró. «Eras un líder rígido que exigía lealtad absoluta y no toleraba la disidencia. Eso funciona, hasta cierto punto, pero no fomenta el desarrollo y la innovación». Addison quiso objetar, decir que su estilo de liderazgo era eficaz y reconocido, pero algo le detuvo. Quizá la constatación de que ahora estaba sentado en casa sin trabajo, mientras Lark dirigía con éxito un departamento que antes consideraba su feudo. «Quizá tengas razón», admitió tras una pausa. «Ya no siempre estaba abierto a nuevas ideas». Lark lo miró durante un largo instante, como si tratara de determinar si era sincero o no. «Bueno, nunca es tarde para cambiar», dijo al fin levantándose. «Mañana pagaré la factura de la casa. Ahora tengo que prepararme para mi presentación de mañana». Se dirigió escaleras arriba, dejando a Addison en el salón con pesados pensamientos. Los 15 días siguientes fueron un periodo de profunda reevaluación para Addison. Dejó de fingir que lo tenía todo bajo control y empezó a buscar activamente nuevas oportunidades. Actualizó su currículum, amplió su búsqueda más allá de Auburn
e incluso consideró la posibilidad de reciclarse en campos relacionados con la informática. Pero lo más importante es que empezó a mirar a Lark de otra manera, no como una esposa que debía apoyarle, sino como una persona con sus propias aspiraciones, talentos y logros. Una noche, al notar que Lark estaba especialmente cansada después del trabajo, le preparó una cena sencilla pero comestible. Ella se sorprendió, pero se lo agradeció sin más comentarios. En otra ocasión, al ver que Lark trabajaba hasta altas horas de la noche en algún proyecto, le llevó una taza de té y la dejó tranquilamente a su lado, sin perturbar su concentración. Eran pequeños y torpes intentos de reconciliación. Addison no sabía cómo disculparse adecuadamente por años de abandono, cómo empezar de nuevo, pero intentaba demostrar que estaba cambiando, que comprendía sus errores. Lark aceptó estos gestos con cautela. No los rechazó, pero tampoco mostró mucha alegría. Se había dicho y hecho demasiado para que las cosas volvieran a la normalidad tan fácilmente. Un día, cuando Addison la ayudaba a ordenar cosas viejas en el garaje, otro intento de ser útil, se topó con una caja de sus viejos libros de texto de seguridad informática. Muchos de ellos estaban garabateados con notas. Algunas páginas tenían pegatinas con comentarios. La verdad es que nunca dejas de aprender, dice mientras sostiene un libro de texto hecho jirones. Lark, que estaba revolviendo cajas al otro lado del garaje, se volvió hacia él. ¿Qué? Estos libros, señaló Addison el libro de texto. Están todos marcados. Estabas estudiando todo esto mientras yo creía que te dedicabas a... llevando una casa. Lark se encogió de hombros. Tenía mucho tiempo libre mientras los niños estaban en el colegio, y me gustaba sentir que mi cerebro seguía trabajando. Addison cerró el libro, sintiendo una punzada de culpabilidad. Siento no haberme dado cuenta, y no haber sido comprensiva. No solo no te diste cuenta, dijo Lark en voz baja, hablando directamente de su pasado por primera vez. Desvalorizaste activamente todos mis intentos de volver a la profesión. Dijiste que era una pérdida de tiempo, que nadie me contrataría después de una pausa así. Me equivoqué, admitió Addison. Y quizá miedo. ¿Miedo? Lark enarcó las cejas, sorprendida. ¿Miedo de qué? De que tuvieras éxito, respondió con sinceridad tras una pausa. De que fueras mejor que yo, de que tuviera que replantearme todo lo que pensaba de ti, de mí misma, de nuestro matrimonio. Lark lo miró durante largo rato como si lo hubiera visto por primera vez. Bueno, dijo al fin. Al final tuviste que hacerlo de todos modos. Sí, asintió Addison, y todavía estoy aprendiendo. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de lo que has logrado, y siento no haberte apoyado antes. Lark no respondió, pero Addison notó que su rostro se suavizaba por un momento. No era una sonrisa, no era perdón, sino quizá el comienzo de algo nuevo. Una semana después, Addison recibió una oferta de trabajo, no en Auburn, sino en una ciudad vecina, en un puesto inferior al que había ocupado antes y con un salario más bajo. Pero era un trabajo, una oportunidad de empezar de nuevo, de demostrar su valía sin la sombra de los errores del pasado. Se lo contó a Lark durante la cena, que volvió a preparar él mismo. Es una gran noticia, dijo ella con seriedad. ¿Cuándo empiezas? Dentro de 15 días, contestó Addison. Pero hay una cosa, es en Riverside, a una hora de aquí. Tendría que ir y venir en coche todos los días, o... Se detuvo sin saber cómo continuar. ¿O qué? ¿Mudarme? ¿Dejar a Lark? Addison no sabía lo que quería, ni lo que sería adecuado para su situación. O alquilar una casa allí, terminó Lark por él. Solo por un tiempo, hasta que lo resuelvas. Sí, asintió Addison, extrañamente aliviado de que ella hubiera sugerido esa opción. Tendría sentido. Creo que es una buena idea. Lark apartó el tenedor. Las dos necesitamos espacio para pensar en todo. Addison asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque su vida en común, que siempre había creído inviolable, estaba en peligro. Y esperanza de que tal vez la separación les ayudara a ambos a darse cuenta de lo que realmente querían. Te ayudaré con el pago de la casa, dijo, en cuanto cobre mi primer sueldo. Bien, asintió Lark. Y me alegro por ti, Addison. De verdad que sí. Había una sinceridad en sus ojos que él no había visto en mucho tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo,
Addison sintió que tal vez no todo estaba perdido. El domingo, condujeron juntos hasta Riverside para que Addison pudiera ver algunas propiedades en alquiler. Era la primera vez en muchas semanas que pasaban varias horas juntos, hablando de algo que no fueran problemas domésticos. Lark le ayudó a evaluar pisos, a hacer las preguntas adecuadas a los propietarios e incluso le dijo qué trampas había que tener en cuenta en los contratos. Era práctica, eficiente y sorprendentemente neutral. Ni una pizca de resentimiento o pesar por su marcha. Addison la observaba furtivamente, asombrada de cómo había cambiado en los últimos meses. O tal vez siempre había sido así, confiada, competente, decidida, y él no se había dado cuenta, demasiado ocupado con su propia carrera y su propio ego. Por la noche habían elegido un piso pequeño pero acogedor, no lejos de su futuro trabajo. De camino a casa, Addison se atrevió a formular una pregunta que lo atormentaba desde hacía tiempo. Lark, ¿crees, ¿crees que aún tenemos una oportunidad? Quiero decir, ¿como pareja? Lark guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventanilla el paisaje que pasaba. No lo sé, respondió por fin. Han cambiado demasiadas cosas. Yo he cambiado. Tú has cambiado. Necesitamos tiempo para ver si seguimos siendo compatibles. Lo entiendo, asintió Addison, y estoy dispuesta a darte todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que ahora veo lo egoísta que he sido todos estos años, y quiero cambiar. No para recuperarte, sino porque es lo correcto. Lark se volvió hacia él, y en su mirada vio algo nuevo. No, perdón, todavía no, pero quizá respeto. Es un buen comienzo, dijo en voz baja. Cuando llegaron a casa, Addison empezó a hacer las maletas para la mudanza. En una semana empezaría una nueva vida, sin su prestigioso puesto, sin su estatus habitual, sin la presencia diaria de Lark. Le asustaba, pero también era extrañamente edificante. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía ser un hombre mejor, no para nadie, sino para sí mismo. Y quizá algún día sería digno de la nueva Lark a la que empezaba a conocer de verdad. Mientras tanto, Lark mantenía las distancias, centrada en su carrera, en la nueva vida que se había construido. Y Addison estaba aprendiendo a respetar sus decisiones, aprendiendo a verla no solo como su esposa, sino como una persona distinta, con sus propios sueños y aspiraciones. Tal vez ese fuera el principio de una verdadera igualdad entre ellos. Una igualdad basada no en roles y expectativas, sino en el respeto mutuo y el reconocimiento de la valía del otro. Lark estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando los papeles del trabajo y mirando de vez en cuando el reloj. Addison iba a llegar esta noche, después de 3 meses de separación. No sabía cómo sentirse ante aquella visita, ansiosa, esperanzada o indiferente. En esos 3 meses habían cambiado muchas cosas. Su carrera había progresado rápidamente. El departamento que dirigía estaba obteniendo resultados impresionantes, y el nuevo sistema de protección que había desarrollado su equipo estaba siendo reconocido en el sector. Sentía una confianza y una realización profesional con las que antes solo podía soñar, pero su vida personal seguía en el limbo. Addison y ella hablaban por teléfono una vez a la semana, sobre todo de finanzas, la casa y los niños. Enviaba fielmente su parte del pago de la hipoteca, a pesar de la importante caída de sus ingresos. Fue inesperado. El ruido de un coche que se acercaba sacó a Lark de sus cavilaciones. Cerró el portátil y escuchó, esperando que sonara el timbre. Pero en lugar del timbre, oyó el sonido de una llave girando en la cerradura. Addison seguía usando su equipo. Bueno, técnicamente también seguía siendo su casa. Lark, su voz sonaba insegura, cautelosa. En la cocina, respondió ella, enderezándose y arreglándose el pelo, un gesto automático por el que se reprendió de inmediato. Addison apareció en la puerta, y Lark no pudo evitar notar el cambio en él. Parecía más tenso, más tranquilo, aunque un poco inseguro. El conocido traje había dado paso a unos vaqueros y una camisa sencilla. Y había algo más, una suavidad en su mirada que ella no había visto en años. «Hola». Lark esbozó una leve sonrisa, un poco insegura. «Bienvenida a casa». Notó que él hacía una pequeña mueca al oír la palabra casa y sintió una extraña mezcla de pesar y satisfacción. «Gracias». Addison se movió incómoda de un pie a otro,
como si no supiera si podía ir más lejos. He preparado la habitación de invitados, dijo Lark, decidida a aclarar las cosas. Rory y Thatcher vendrán mañana por la mañana. Hoy tengo que madrugar. Tengo que pasar por la oficina antes de ir al aeropuerto. Pero puedes dormir todo lo que quieras. Gracias, volvió a decir Addison. Puedo ir a recogerlos yo misma si quieres. No, está bien, sacudió Lark la cabeza. De todos modos, me levantaré temprano. ¿Pero puedes cocinar algo para cuando lleguen? He comprado comida. Claro, asintió Addison. Puedo hacer esas tortitas que le encantaban a Thatcher cuando era niño. Aún le gustan, sonrió Lark. Las había mencionado en su última conversación. Se quedaron mirándose, y a Lark le sorprendió lo poco natural que se había vuelto su comunicación. Habían sido capaces de hablar durante horas, pero ahora apenas podían mantener una conversación sobre tortitas. Pero, ¿qué otra cosa podía esperarse después de todo lo que había pasado? Llevaré las cosas arriba, dijo finalmente Addison, rompiendo el largo silencio. Cuando se marchó, Lark exhaló. Había pasado toda la mañana preparando la habitación de invitados, cambiando las sábanas, quitando el polvo, incluso poniendo flores frescas en la mesilla de noche. Y todo el tiempo se preguntaba por qué. ¿Por qué se esforzaba tanto por un hombre que llevaba años ignorando sus necesidades? ¿Por cortesía? ¿Por sentido del deber? ¿O es que en el fondo aún albergaba la esperanza de que su relación pudiera recuperarse? La velada transcurre en una inesperada calma. Prepararon juntos la cena, sin apenas hablar, pero sin sentirse tensos. Addison habló de su nuevo proyecto en Meridian, y a Lark le sorprendió su entusiasmo. Antes había hablado del trabajo únicamente en el contexto de los logros profesionales y el estatus, pero ahora hablaba de soluciones técnicas, de la naturaleza del problema y de la alegría de superarlo. Se parece mucho a lo que estamos desarrollando ahora para el Nexus, dijo Lark, solo que a mayor escala. Sí, el principio es similar, asintió Addison. Quizá Meridian y Nexus compitan algún día. Sí. O socios, sugirió Lark, que ya tenía por costumbre sugerir una alternativa a la competencia. O socios, asintió Addison. Y Lark no pudo ocultar su sorpresa. Antes habría rechazado la idea de la cooperación en favor de la competencia. Después de cenar fueron al salón con tazas de té. Encendieron la televisión, pero más bien de fondo. Lark podía percibir que ambos estaban inmersos en sus propios pensamientos. El otro día hablé con Oña, dijo Addison de repente. Me preguntaba qué regalarle a Rory por su cumpleaños. ¿Hablaste con Oña? Lark no pudo ocultar su asombro. ¿Voluntariamente? Addison sonrió, comprendiendo claramente el motivo de su sorpresa. Nunca había ocultado su antipatía por su mejor amiga, considerando a Oña una mala influencia. Sí, imagínate. Y resultó ser una conversadora perfectamente adecuada cuando dejé de verla como una enemiga. Vaya, sacudió Lark la cabeza con una leve sonrisa. ¿Qué otras sorpresas me tienes preparadas? Estoy aprendiendo a tocar la guitarra, admitió Addison. Me he comprado un instrumento de segunda mano y estoy tomando clases por internet. Ahora Lark estaba realmente sorprendida. ¿Tú? ¿Estás aprendiendo a tocar la guitarra? Siempre dijiste que la música era una pérdida de tiempo. Dije muchas cosas. Addison apartó la mirada. Cosas que en realidad no creía. Simplemente. Era más fácil así. Descartar cualquier cosa que no encajara con mi idea de una vida adecuada y exitosa. Lark lo miró detenidamente, sintiendo una extraña excitación en su interior. Este no era el Addison que había conocido en los últimos años. Seguro de sí mismo, categórico, incuestionable. Este hombre parecía más real. Estaba equivocado, continuó en voz baja. No solo sobre la música, sobre muchas cosas. Sobre la forma en que me comporté contigo, la forma en que devalué tus deseos y aspiraciones. Sobre cómo convertí nuestro matrimonio en una jerarquía en la que yo siempre estaba en la cima y tú solo tenías que ajustarte a mis expectativas. Lark guardó silencio, sin saber qué decir. Una parte de ella, la que había sido herida por años de abandono, quería gritar. Sí, te equivocaste monstruosamente. Me reprimiste, me controlaste, me hiciste sentir insignificante. Pero la otra parte, quizá la más sabia, se dio cuenta de lo significativo que había sido aquel momento. Addison, que nunca había admitido sus errores, ahora hablaba abiertamente de ellos. Cuando conseguiste el trabajo y luego me despediste, estaba furioso, continuó Addison, claramente decidido a hablar.
Me sentí traicionado, humillado, aplastado. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta con el paso de los meses? De que todo este tiempo te he estado haciendo lo mismo, traicionando tu confianza, humillando tu ambición, aplastando tu individualidad. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta de lo mal que estaba. Respiró hondo y Lark se dio cuenta de que le costaba admitirlo. No te pido perdón porque no estoy segura de merecerlo. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de mis errores y que estoy trabajando en mí mismo. No para recuperarte, aunque lo deseo mucho, sino porque es lo correcto. Porque ya no quiero ser la persona que fui. Cuando terminó, se hizo el silencio en la habitación. Lark lo miró fijamente, intentando comprender lo que había oído. Había esperado tantos años esas palabras y ahora no sabía cómo responder. No sé qué decir, dijo por fin. Una parte de mí quiere creer que realmente has cambiado. La otra parte de mí recuerda todas las promesas que hiciste antes y nunca cumpliste. Lo entiendo, asintió Addison, y no te pido que creas en mi palabra. Solo dame la oportunidad de demostrarlo, con el tiempo, con mis acciones. Tenemos tiempo, dijo Lark en voz baja, sin querer animarlo ni alejarlo. Y los niños vienen mañana. Concentrémonos en hacer que su visita sea lo más cómoda posible. Y en nuestra relación. Podemos hablar de ello más tarde. Vio decepción en sus ojos, pero también comprensión. Y algo más. Paciencia, humildad, algo completamente atípico del viejo Addison. El día siguiente estuvo lleno de alegre bullicio. Rory y Thatcher llegaron por la mañana, y la casa se llenó de su energía y sus risas. Lark observó con cariño cómo crecían, cómo habían cambiado durante su estancia en la universidad, más seguros de sí mismos, independientes, con sus propias visiones del mundo. También se había dado cuenta de que los gemelos la observaban a ella y a Addison, intentando averiguar qué pasaba entre sus padres, y decidió que necesitaban sinceridad. Vuestro padre y yo estamos pasando por un momento difícil, dijo durante una cena familiar. Estamos viviendo separados ahora, pero estamos trabajando en nuestra relación juntos. No sabemos a dónde nos llevará esto, pero te prometemos que siempre te mantendremos informado. Lo más importante que tienes que saber, añadió Addison, es que las dos te queremos mucho y que lo que ocurra entre nosotras no afectará a nuestra relación contigo. Lark sintió agradecida, apreciando su apoyo en aquel momento. ¿Era por el trabajo?, preguntó Rory con su franqueza habitual. ¿Es porque ahora mamá es tu jefa? Lark se quedó paralizada, esperando un estallido de ira, acusaciones y excusas. Pero Addison volvió a sorprenderla. En parte, pero sobre todo porque no supe apreciar bien a tu madre y sus aspiraciones. Necesitaba repensar muchas cosas. Thatcher, normalmente más tranquilo y observador, miró a su padre con atención. ¿Y de verdad estás intentando cambiar? ¿O solo dices lo que crees que queremos oír? Lark contuvo la respiración. El viejo Addison se habría tomado semejante pregunta como un desafío, como una falta de respeto a su autoridad. Lo intento de verdad, respondió él tras una pausa. No puedo decir que sea fácil. Los hábitos formados durante años no desaparecen en un par de meses, pero intento mejorar un poco cada día. Thatcher asintió, obviamente satisfecho con la respuesta. Bien, dijo, porque mamá se merece algo mejor que la forma en que la tratabas antes. Lark sintió una oleada de amor por su hijo y tensión al mismo tiempo. ¿Cómo reaccionaría Addison ante una acusación tan directa? Tienes razón, dijo él con sencillez. Se merece algo mejor. Sus miradas se cruzaron y Lark no pudo ocultar su sorpresa. Aquella admisión, aquella simple frase, significaba más para ella que la larga disculpa del día anterior. Porque no se la había dicho a ella, en un intento de recuperar el favor, sino a su hijo, sinceramente, sin manipulaciones. Después de comer, cuando los gemelos fueron a visitar a sus amigos del colegio, Addison y ella se quedaron solas. Recogieron la mesa en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Gracias, dijo Lark, sorprendiéndose a sí misma. ¿Por qué? Addison la miró inquisitivamente. Por ser sincera con los niños, por no intentar hacerme pasar por la villana que arruinó a la familia. Yo nunca haría eso, sacudió la cabeza. Se merecen saber la verdad, por desagradable que sea para mí. Lark lo miró atentamente, tratando de ver falsedad, manipulación, segundas intenciones, pero solo vio sinceridad.
Has cambiado de verdad, dijo en voz baja. No estaba segura, pero ahora lo veo. Lo intento, replicó Addison con modestia. Aunque a veces siento que cada paso adelante va acompañado de dos hacia atrás. Es normal, sonrió Lark débilmente. Lo que importa es la dirección del movimiento, no la velocidad. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente extraño, pero no desagradable. Todos juntos jugaban a juegos de mesa, veían películas, hablaban de la Universidad de los Gemelos. Addison se mostraba atenta, interesada pero no intrusiva. Hacía los desayunos, ayudaba con la limpieza, incluso arregló el grifo que goteaba y que llevaba meses molestando a Lark. Pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que la escuchaba. La escuchaba de verdad cuando ella le hablaba de su trabajo, haciéndole preguntas no para presumir de sus conocimientos, sino para comprenderla de verdad. Una vez incluso le ofreció una solución a un problema técnico al que se enfrentaba. Una solución muy inteligente que ella aceptó con gratitud. Un día, cuando los niños estaban de nuevo en casa de sus amigos, Lark tomó una decisión inesperada para ella. Tengo 2 semanas libres el mes que viene, dijo. Pensé que tal vez os gustaría pasarlas juntos. Podríamos alquilar una casa junto al lago, como hacíamos antes. Hablar. Pensar en el futuro. Ella vio cambiar su rostro. Sorpresa, incredulidad, esperanza. ¿Quieres, ¿Quieres pasar las vacaciones conmigo? Volvió a preguntar. Quiero intentarlo, respondió Lark con cautela. No puedo prometerte que las cosas vuelvan a la normalidad, pero creo que los dos necesitamos tiempo lejos del trabajo, lejos de la rutina diaria. Tiempo para hablar de verdad y ver si tenemos un futuro juntos. Será un placer, dice Addison con sinceridad, y me doy cuenta de que nada está garantizado, pero la sola posibilidad significaría mucho para mí. Cuando las vacaciones llegaron a su fin y los gemelos se marcharon, Addison empezó a hacer las maletas para su regreso a Riverside. Lark tenía sentimientos encontrados. Una parte de ella se alegraba de volver a su independencia familiar, un espacio donde podía ser completamente ella misma. Pero la otra parte estaba sorprendida de lo fácil y cómoda que se sentía con esta nueva Addison. Justo antes de irse, sonó el teléfono. Su supervisor en Meridian le anunciaba un ascenso. No a su nivel anterior, claro, pero sí un ascenso importante en la jerarquía de la empresa. Sorprendiste a mucha gente con tu enfoque del último proyecto. Escuchó Lark las palabras del receptor. Sobre todo la forma en que trabajaste en equipo, sin intentar dominar, pero al mismo tiempo compartiendo tu experiencia. Ese es exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos. Cuando Addison terminó de hablar, Lark vio una alegría genuina en sus ojos. No triunfo ni petulancia, sino alegría sencilla y sincera. Me alegro por ti, dijo mientras él compartía la noticia. Te lo mereces. Gracias, hizo una pausa Addison y luego añadió. Sabes, antes lo habría dado por sentado. Lo habría esperado, incluso lo habría exigido. Pero ahora lo siento como un regalo. Una oportunidad de demostrar que he cambiado de verdad, que puedo ser una directora diferente. Lark sonrió, sintiendo un extraño calor en el pecho. Supongo que los dos hemos aprendido mucho en estos meses. Dio un paso adelante y lo abrazó. El primer contacto físico consciente entre ellos en mucho tiempo. Addison le devolvió el abrazo con suavidad y por un momento, todo volvió a ser como antes. Pero no del todo. No se trataba de volver a la antigua relación. Era el comienzo de algo nuevo. Cuando él se marchó, Lark permaneció junto a la ventana largo rato, mirando el camino de entrada vacío. No sabía lo que les esperaba. ¿Sería Addison capaz de mantener este cambio a largo plazo? ¿Sería capaz de perdonarle los años de abandono? ¿Sería capaz su matrimonio de dejar de ser lo que era? Una jerarquía de poder y sumisión, y convertirse en una verdadera asociación de dos personas iguales? Ella no sabía las respuestas a estas preguntas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. No una creencia ingenua en una transformación milagrosa, sino una esperanza serena y madura de que las personas pueden cambiar de verdad si realmente lo desean, y que tal vez su historia aún no haya terminado. El camino hacia el pleno restablecimiento de la confianza será largo, con altibajos, con momentos de duda y decepción.
pero puede ser un camino que merezca la pena recorrer. No para volver al pasado, sino para crear un nuevo futuro, en el que ella siga siendo una mujer fuerte e independiente, que desarrolle su potencial profesional y él aprenda a verlo no como una amenaza, sino como un motivo de orgullo. Lark cerró la ventana y volvió a sus asuntos. Tenía un trabajo, amigos, hijos, aficiones, toda una vida que solo le pertenecía a ella. Pero tal vez aún quedaba sitio en esa vida para Addison. Una nueva Addison que estaba aprendiendo a respetar su profesionalidad y a valorar sus cualidades personales, tanto como las suyas propias.